Bueno, la propuesta en torno a la educación busca definirla como un escenario formativo que no está asumido como tradicionalmente se ha hecho desde los roles del el que sabe y el que no sabe, del que está enseñando y el que está aprendiendo, sino como un escenario en el cual, perdón, los dos sujetos con sus diferentes particularidades hacen parte del mismo escenario, ¿sí? Y hacen parte del mismo escenario en una equidad, por llamarlo de alguna manera, en la que ambos son sujetos en formación, ¿sí? Son sujetos como profesor, son sujetos como estudiantes, son sujetos como rector, son sujetos como coordinadores, son sujetos en diferentes funciones, pero que en últimas terminan sacando el mayor provecho de la escuela como espacio para crear. Y acá empezamos a definir un nuevo concepto también y es el de escuela. O sea, esa escuela no entendida como un espacio, no entendida como cuatro paredes, sino como una transposición, creería yo, lógica del hablar de la escuela a nivel mundial. Es decir, hace unos años cuando se empezó a hablar de la globalización, se empezó a decir es que estamos ya no en un país, ya no estamos en una región, sino hablamos de una aldea global. Yo hoy me atrevería a invitar a que pensemos en un aula global, en un aula que sea en una concepción de mundo que sea lo suficientemente práctica, por llamarlo de alguna manera, que nos permita aprender constantemente. ¿Sí? Yo no necesito estar aprendiendo dentro de un salón de clases para decir que me estoy educando. Yo puedo estar escuchando música, puedo estar viendo televisión, puedo estar viendo mi cotidianidad, viendo lo que está pasando en este momento, por ejemplo, frente a la cuarentena, e ir aprendiendo diferentes elementos que pueden hacerme o que la idea es que nos hagan pues mejor o por lo menos sí transformarnos, ¿sí? Ese es otro elemento importantísimo, el de entender que la escuela más que esa transformación automática es una herramienta para desarrollar nuestro devenir, para desarrollar lo que somos, lo que hacemos, lo que podemos construir, lo que podemos crear para nosotros mismos y pues para nuestra colectividad. Sería un primer punto, en entender que entonces los roles deben dejar de llamarse docente, estudiante o el que sabe, el que no sabe, sino somos sujetos, sujetos en formación y como tal debemos enfrentarnos a ese escenario formativo. Por otro lado, cuando hablamos de ese escenario de formación, tenemos que empezar a deconstruir. Hace 15 días lo hablábamos cuando nombrábamos a Derrida y demás. Decíamos, bueno, es que la deconstrucción nos va a permitir crear nuevo todo a partir tal vez de las mismas partes. No es botar todo lo que ya está a la basura, no es decir esta vaina no sirve, sino es empezar a decir, bueno, vamos a crear una nueva forma de educarnos, de formarnos a partir de tres elementos que les planteo el día de hoy. Un primer elemento tiene que ver con el devenir, con ese entender que como sujetos, como seres humanos, estamos llamados a una constante transformación. Cuando Heráclito hace muchísimo tiempo nos hablaba del que nadie se baña dos veces en el mismo río, nos estaba diciendo algo que hoy deberíamos pensar. Nadie aprende lo mismo en el mismo salón, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser el profesor de sociales de grado 11, preparar una superclase para hoy y empezar a explicarle a los muchachos lo que es la globalización y puedo hacer una explicación de memoria con un esquema perfecto muy chévere y los muchachos van a tener algún tipo de aprendizaje. Mañana puedo llegar al mismo salón de clases a tener el mismo escenario de esquema, de organización de conocimiento, pero los estudiantes no van a aprender igual, ¿sí? Y yo como profesor no voy a hacer lo mismo, así repito. Profe Juan, un gran saludo y pues madre pupilo, pues ojalá. Entonces, en ese momento, el devenir definitivamente empieza a decirnos, bueno, es que nosotros tenemos que estar formándonos y estamos transformándonos y es a partir de entendernos como parte de ese escenario formativo del cual vamos a llamar aula global, de un tema del que hablaremos en un momento. Bien, entonces, primer elemento, el devenir. Segundo, una dialéctica. Una dialéctica entendida como la posibilidad de construir formas de saber, de poder, de enseñar, de transmitir a partir del choque, no, cultural no, del choque eh, cotidiano tal vez de dos elementos, el contexto y el saber. ¿Sí? Cuando yo entiendo que dentro de un contexto hay un determinado grupo de saberes, cuando dentro de un contexto soy capaz de sacar esos saberes, soy capaz de incluir nuevos saberes, en ese momento ese choque es capaz de generar para mí la capacidad de enseñar o de aprender. ¿Sí? Y recordemos que estamos hablando de un escenario formativo, no en el que yo como profesor o como adulto o como persona que sabe supuestamente está más allá de los demás, sino que es capaz de entender que, bueno, los demás están ahí para escuchar, pero yo también estoy para escuchar. ¿Por qué? Porque es que esa dialéctica me permite el análisis de los dos elementos.
tanto del contexto como de los saberes que hacen parte de ese contexto y los saberes que yo quiero llegar a meter ahí. Miren, hay una cosa importantísima. ¿Qué está pasando hoy en día? Y acá comenzamos a contextualizar un poco más la discusión. Hoy en día estamos hablando de educación virtual y tendríamos incluso que discutir y nos demoraríamos no sé cuánto definiendo lo virtual. Cuando yo envío una guía, cuando yo envío un taller, cuando yo pongo el link de un video y le pido al estudiante que vea el video y haga un resumen o que haga ciertas... ¿Se está hablando realmente de virtualidad? No sé. Incluso en este momento, cuando se está pidiendo para un siglo XXI una educación que debería ser normal, o sea, en el siglo XXI eso no debería ser una novedad, pues miren que está siendo una novedad para todos nosotros. Y los que estamos en el rol de docente estamos trabajando más, los que están en el rol de estudiantes también están trabajando más, porque tal asumido adecuadamente esa discusión y es precisamente porque no estamos reconociendo contextos, ¿sí? No estamos reconociendo un contexto en el que no todo el mundo tiene acceso a Internet, no estamos reconociendo un contexto en el que todo el mundo no maneja Internet, no reconocemos un contexto desde lo económico, político que pues definitivamente rompe la relación pedagógica que debería darse en ese momento. Y ese choque de contexto y saber genera como consecuencia dialéctica el poder. ¿Sí? Y acá volvemos a nuestro amigo Foucault. Entonces, cuando Foucault dice que el poder está en todo lado y que lo ejercemos, es cierto. Y alguien podrá decir, no, pues es que es chévere la clase por internet. Sí, pero cuando usted no tiene el poder de la tecnología, el poder del dinero, el poder del saber manejar esa tecnología, pues definitivamente no se está aprovechando y no se está construyendo sociedad, que es de alguna manera lo que se espera. Bien, entonces, para retomar un poco, ¿cuál es la propuesta que se está generando? Una propuesta en la que, digamos, la educación no es en la que unos forman a otros. La educación es un escenario en el que todos nos formamos. Me formo como profesor, me formo como estudiante, me formo como rector, me formo como coordinador. Desde todos los puntos de vista me estoy formando. Y esa formación se va a dar, la propuesta que yo hago, a partir de tres elementos de una mejor manera. Primero, el devenir, entender que estoy en constante cambio, que por más que yo prepare la superclase y que hoy se acabó la clase y yo creo que es la mejor del mundo, mañana puedo hacerla igual y no va a tener los mismos resultados. ¿Sí? No, y no sabemos, y eso no se puede juzgar ni como bueno ni como malo, simplemente es una realidad. Bien, el segundo elemento para ese de construir la educación es la dialéctica, dialéctica que enfrente el contexto con sus saberes y esa relación contexto-saberes generando formas de poder, generando un poder que se va a utilizar de múltiples maneras, o eso es lo que se espera. Bien, y en un tercer momento, y creo que esta es una de esas palabritas que ha sido tristemente satanizada dentro de la educación, y en otros casos, más allá de lo satanizada, se ha cuadriculado de tal manera que se ha visto como algo de muy pocos, y es la exigencia. Yo quisiera que en este momento, y es más, les extiendo la pregunta. ¿Qué es exigencia? ¿A qué nos referimos cuando es que este profesor es exigente? Nosotros los profesores y muchos de los que están en este momento viendo, que lo son, como profesores, también tenemos estudiantes exigentes. Eh, yo puedo decir, es que ella como estudiante es exigente, él como estudiante es exigente. Yo los invito a que compartamos por ahora ahí, los que están ahí todavía conectados, qué es un profesor exigente, qué es un estudiante exigente, qué es un padre de familia exigente, qué es un rector exigente, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que, aunque el término debería ser no igual en todos, sí debería apuntar a una misma situación y resulta que estoy seguro que no siempre se da. Ayer le preguntaba a mi hija frente a la exigencia y ella, que está en una formativa, está empezando su bachillerato, ve la exigencia como algo que tal vez no se está aplicando en todos los profesores o en todos los espacios y obviamente ella se va, pues no se lo dije, pero obviamente sería ella la primera principal perjudicada. Entonces, esa exigencia como una muestra de rigurosidad, pero esa exigencia va a estar planteada, o la planteo yo, como una exigencia autónoma. Una exigencia en la que yo no necesite que el rector entre a mi salón de clases a decirme cómo hacer la clase, yo no necesito que la coordinadora entre a decirme haga su mejor esfuerzo, sino que yo sea capaz de hacerlo, ¿sí? Ahora, esa exigencia como algunos van a decir, y acá entraría un debate pedagógico bastante fuerte, y es frente al tema de las competencias, las habilidades y los saberes, ¿no? Entonces, si hablamos desde la historia, es que es importante saber qué hizo un personaje como Rousseau, por ejemplo. Sí, es importante saber sus ideas y demás. Pero si yo no reconozco un contexto geográfico, si yo no reconozco un contexto histórico de su vida, de su nacimiento, su educación, su muerte, pues probablemente no las voy a entender igual. Y acá yo sé que podríamos dividir el bando pedagógico, perdón, el grupo pedagógico en dos bandos, el que va a decir, no, es que lo importante son las fechas y los lugares, y por otros va a decir, no, lo importante son solo las ideas. Y creo yo que hay que apuntarle a un equilibrio efectivo, a un equilibrio en el que las fechas, los lugares y todos estos detalles sean
lo suficientemente bien trabajados para que me sirvan de sustento y no como amenaza. Hoy son muchos los profesores que no es que para qué fechas, para qué lugares. No, sí son importantes. Y son importantes porque son los que le van a permitir a una persona comprender mejor el contexto donde se están desarrollando las ideas y las transformaciones culturales, sociales, históricas, militares, bueno, de todo tipo que se estén dando. Pensemos en este momento. Lo decía hace 15 días, cuando en 50, 100 años los libros de historia hablen de la pandemia del 2020, pues obviamente va a ser importante saber de qué países se está hablando, de qué fechas se está hablando, de qué personajes aparecerán cuando aparezca la vacuna, de qué personajes aparecerán cuando se descubran más cosas a partir de todo este tema. Entonces, sí creo que es importante que entendamos que esa exigencia debe estar ahí. La exigencia, sí, vamos a hablar de un mundo que se habla de competencias, de saberes, de habilidades, pero es necesaria la exigencia, exigencia frente a calidad, frente a puntualidad, frente a memoria. La pedagogía no puede escapar a la memoria. Hoy estamos jugando a una pedagogía circunstancial, sí, por la situación que se está dando, pero no podemos jugar a que simplemente vea el video ya y hacer ciertas cosas como tan prácticas para todos. Miren, yo entiendo que en ese momento a ninguno de nosotros en la universidad nos dijeron, oiga, es que en una crisis se haga tal cosa. No, y un estudiante y un papá, pues mucho menos. Pero si empezamos todos a exigirnos, si yo como papá digo es que me puedo sentar 1 hora, 2 horas, 3 horas junto a mi hijo o mi hija a leer, a ver videos, a escribir, pues lo estoy haciendo bien. Si yo como profesor digo me exijo y me siento desde, cumplo mi horario revisando, evaluando, planteando, bien. Si yo como estudiante lo hago, perfecto. Entonces, devenir, dialéctica de exigencia. Creo yo que son las bases de esa deconstrucción a la que estamos llamados. Y una deconstrucción que tendrá como principal resultado en este momento decir que así como hace unos años, terminando siglo XX, empezando siglo XXI, comenzamos a hablar de globalización y hablamos de una aldea global, hoy los invito a que pensemos o en un aula global, en un espacio académico, no, es más, en un espacio de vida en el cual nos formamos. ¿Sí? El mundo es una aldea global, ¿sí? Desde lo económico, político y social, pero el mundo es un aula global porque estamos aprendiendo constantemente. Bien, y esa aldea global entonces tiene que empezar a desarrollarse a partir de 3 elementos: estrategias, acciones y una palabrita que yo acá en mis apuntes pongo entre signos de pregunta y es la objetividad. ¿Sí? Estrategias, cada colegio la establece, cada país nos dice cómo educarnos, cada país nos dice a dónde debemos apuntarle, y esas estrategias son los esquemas dentro de los cuales nos movemos desde el educativo. Y está bien, no creo que esté mal. Creo que lo que está mal es ligarnos únicamente a eso, ¿sí? Es decir, si el colegio, miren la discusión que se puede dar en muchos colegios en este momento. Muchos colegios le apuntan a tener excelentes resultados en el ICFES. Bueno, y si un día nos dicen que ya no hay ICFES, entonces entramos en caos. No. O sea, tenemos que, el colegio debe tener una idea cardinal o un sistema educativo debe tener una idea cardinal que vaya más allá de un resultado cuantitativo. Eso creo que es evidente y la historia nos lo ha dicho y es una reflexión que se mantiene. Sin embargo, sabemos que por estructuras mundiales pues no podemos salir de ellas, pero sí es importante que entendamos ese proceso. Y esas estrategias comprenden un conjunto de acciones que van a estar de alguna manera un poco más particularizadas, pero que tampoco pueden caer en el extremo de ser tan particulares, porque lo hemos hablado en los conversatorios y en las charlas que hemos tenido, frente al relativismo. Bueno, hago una pequeña pausa acá para compartir lo que nos dice Paula. Entonces Paula nos dice, para mi exigencia es similar a un requerimiento, sin embargo debe estar encaminado a la calidad y a la integridad de los saberes para poder aplicarlos correctamente. Bien, Paula, estoy de acuerdo contigo y creo que lo más importante de lo que planteas es aplicar correctamente, ¿no? Entonces, cuando yo como profesor puedo saber mucho de un tema, pero si a la hora de hacer una clase lo hago de una forma inadecuada en la que nadie me entiende, pues gracias. Los estudiantes y entre profesores y adultos sé que lo decimos muchas veces. ¿Cuántos jóvenes no hay que hacen maravillas con sus celulares? Que toman fotos, que videos, que hacen mil cosas, mil y un cosas, pero en este momento están sufriendo para hacer una presentación en PowerPoint, ¿sí? Entonces porque tal vez su exigencia se quedó limitada a un dispositivo llamado celular, pero al uso real de la tecnología, pues no le está apuntando como tal. Bien, gracias Paula por ese valioso aporte. Entonces, esa aula global de la que les estoy hablando, entonces recordemos, nos habla de estrategias, nos habla de acciones y de una posible objetividad. Yo lo pongo entre signos de preguntas por algo muy sencillo. Muchos sabemos que el que a mí me vaya bien en una evaluación no implica que yo aprendí, no implica que yo tenga los saberes. En estos días en muchos colegios están entregando boletines y hay un resultado. Entonces le dicen, no, usted, sociales, 50, 60, 70, 100.
Pero yo le hago la pregunta, les doy el ejemplo o una reflexión que de alguna manera en muchos cursos hice, y era, bueno, si usted sabe sumar y yo le pongo en el boletín que su nota es cero, ¿se le olvida sumar? No. Y si por el contrario, usted no tiene ni idea de sumar y yo le pongo en el boletín como nota de matemáticas 100, ¿usted aprendió a sumar? Tampoco. Entonces la parte cuantitativa no puede ser el objetivo principal, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto, y acabo de decir algo que quisiera pues que me den su punto de vista, la educación creo que necesita cierto nivel de relatividad, ¿sí? La educación necesita entender que no puede apuntar a lo mismo en todo lado. La educación rural no le puede apuntar a lo mismo que estamos apuntándolo en este momento en las ciudades. Si acá en las ciudades tenemos dificultades frente a acceso a internet y demás, pues díganme qué más se puede esperar en otro tipo de contextos donde las situaciones son totalmente, no digo malas, sino diferentes, ¿sí? Un estudiante que necesita aprender otras cosas, un estudiante que va a trabajar en otras cosas, no todos podemos formarnos para lo mismo, ¿sí? Y ahí, volvemos al título de la charla de hoy, debemos buscar una educación en torno al ser, o sea, ¿qué hay en común entre ese muchacho de 15, 16 años que está hoy en Bogotá pensando en estudiar en una universidad, en viajar, bueno, en hacer otro tipo de cosas, y ese muchacho de 15, 16 años que está en el campo, también esperando graduarse este año, ese de 15, 16 años que está en un colegio privado, en un colegio público? O sea, son cuatro escenarios totalmente diferentes. Hay que buscar una objetividad, o sea, hay que buscar un elemento en el que todos tengan que tener el mismo resultado de ICFES, porque es que si no la educación no sirvió, no sé. Yo estoy seguro que no es así. Los invito a que pensemos en cuál sería ese elemento eh, que nos sirva como eje de reflexión para el trabajo con esos estudiantes, ¿sí? ¿Cuál sería ese punto que me dice es que esto se los puedo enseñar a los cuatro porque les va a enseñar, les va a servir a los cuatro? O esto lo voy a compartir con los cuatro porque a los cuatro les va a hacer mejor. Y yo planteé hoy es el reconocerse como sujetos en formación, como sujetos, como seres, como buenas personas, ¿sí? Y no buenas en términos tal vez morales, pero sí como personas que deben estar aprendiendo, que deben estar enriqueciéndose constantemente. Porque es que así como están esos cuatro estudiantes, están cuatro profesores. Y dentro de esos cuatro profesores van a haber mil diferencias por formación, por vida personal, por muchas cosas, por recursos, ¿sí? Entonces, vuelvo a que en este momento la crisis nos invita a pensar, bueno, los colegios deberían hacerlo y creo que no todos están dándose esa oportunidad. ¿Qué le debo enseñar a los estudiantes en este momento? O sea, sí, hay una pregunta que yo creo que todos hicimos o hicieron en algún momento y es, ¿esta vaina para qué me sirve? Y hoy más que nunca cuando estoy en un contexto rural, demos el ejemplo, en un contexto rural en el que me estoy dando cuenta que mis papás que son campesinos no tienen ningún ingreso porque no hay cómo mandar la comida a las ciudades o algo por el estilo, y mi profesor de matemáticas me envía una guía o un video en el que habla de leyes de física, no sé, algo por el estilo, pues creería yo que se puede cuestionar. E insisto, no es que sea malo, pero en este momento hay que pensar en la pertinencia de la evaluación, perdón, de la educación, ¿sí? La educación no se puede quedar enseñando lo mismo como si estuviéramos en una situación normal, porque no estamos en una situación normal. Claro, yo insisto, yo no estoy culpando acá a los colegios, porque nadie estaba preparado para eso, pero a lo que sí voy es que no es tarde, todavía estamos a tiempo para enseñarnos más cosas. Hay un meme que se está poniendo de moda por ahí y es el que empezó como una propuesta positiva desde el que si no sales de esa cuarentena con un libro, con un negocio, no sé qué, y mucha gente comenzó a cuestionarlo. Y yo estoy de acuerdo tal vez con ese cuestionamiento. O sea, no todos estamos llamados a salir con lo mismo después de esa cuarentena. Sí, no sabemos, cada uno está viviéndolo de una manera diferente. Pero sí es una oportunidad para esa exigencia de la que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Entonces, cuando Paula dice es que es tomar ese aprendizaje y poderlo aplicar correctamente, pues nos está diciendo, oiga, es que exijámonos en esa cuarentena. Sí, podemos dormir, podemos ver televisión, podemos ver novelas, podemos ver muchas cosas, pero al mismo tiempo tal vez nos estamos exigiendo. Eh, claro, acá Freddy, y bueno, primero un saludo a Freddy y bueno, de todos aquellos que están llegando por ahí. Eh, Claro, Freddy nos dice, mientras que la educación sea un negocio es bastante complejo poder cambiar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y es totalmente cierto. Hace unos días hablábamos con alguien de otro tema, pero aparecía lastimosamente ese término nuevamente, ¿no? El del negocio, ¿sí? Y entonces es un negocio en el que el único objetivo está siendo la rentabilidad en términos económicos, y es totalmente cierto, lastimosamente es así, pero es un negocio en el que podemos tener ciertas vías de escape, ¿sí? Entonces yo puedo pensar en que para ser parte de ese negocio estoy formándome, leo, escribo, produzco.
y tengo una rentabilidad económica, pero eso no me niega la posibilidad de ser una mejor persona. Es decir, yo no sé si el profe Juan esté todavía por ahí, pero cuando él habla ahorita del ser un pupilo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender sin necesidad de que nos la diga una institución, ¿sí? Es decir, yo puedo ser parte de ese negocio del que habla Freddy, pero generar cambios en mí, ¿sí? Y son cambios individuales y son cambios pequeños, pero son cambios al fin. Yo a algunos estudiantes les comentaba siempre la anécdota. En la universidad una de las primeras cosas que me dijeron fue, usted no va a poder cambiar el mundo, pero con que frente a un grupo de 40 estudiantes usted logre cambiar el mundo de 3 personas, pues definitivamente ya está haciendo algo. Entonces cuando Fred dice es que es cierto que desde esa visión de negocio bueno, no sé si imposible, pero sí muy difícil cambiar esa condición de enseñanza y de aprendizaje, es cierto. Pero si lo pensamos en términos tal vez más realistas, pero que esas condiciones cambien para algunas personas, creo que se estaría logrando dar. Bien, entonces ya para pasar casi que a la parte final de esta propuesta, entonces creo yo que, digamos que desde muchas corrientes pedagógicas se ha hablado de la educación desde una linealidad vertical en la que se decía es que el docente está acá y el estudiante está acá y ya, o el papá está acá y el hijo está acá, o el presidente está acá y el pueblo está acá, desde una relación vertical. Muchos teóricos han hablado de transformar esa relación y no hacerla vertical sino horizontal, en la que todo el mundo esté de alguna manera en las mismas condiciones. Sabemos que es algo que no pasa, porque por más que se quiera, el profesor siempre va a tener un elemento que lo hace diferente, su edad simplemente. Si ya lo hace diferente al resto, entonces ya esa relación horizontal no digo que se acaba, pero sí digamos que es una utopía pedagógica. Pero bueno, es una propuesta interesante. Yo planteo una relación en la que podamos hablar de algo así como un ciclo cognitivo, ¿sí? No, un ciclo de lo cognitivo más bien, ¿sí? En el que yo, Andrés Rodríguez, hoy estoy tratando de compartir con ustedes algo de lo que se me ocurre por ahí en reflexiones pedagógicas, ustedes me comparten todo lo que están planteando ahí y eso hace que el devenir del que hablaba al principio de la charla, pues se mantenga activo, ¿sí? Cuando Aristóteles hablaba de ese universo como una máquina que funciona a partir de una especie de engranajes, tenía toda la razón, ¿sí? Y se veía en términos metafísicos, en términos físicos y demás. Pero pensémoslo en la parte educativa, en la parte formativa, insisto. Los que somos papás hemos repetido con nuestros hijos muchas de las cosas que nuestros papás nos enseñaron. Y no nos enseñaron porque nos sentaron un día y venga, saque un cuaderno y hablemos de cómo criar un hijo. No, simplemente porque lo vivimos, ¿sí? Entonces retomamos el hecho de ser parte de un aula global en el cual todos somos sujetos. No es que seamos unos que saben y unos que no saben, no, todos somos sujetos. Tal vez yo plantearía acá que así como Foucault hablaba del poder, yo creo que el conocimiento además de que el conocimiento es poder, frase que tal vez suena cliché, pero es que es cada vez más cierta, ese saber está en todo lado y todos tenemos acceso a él y todos lo expresamos de manera diferente, ¿sí? El punto está y la invitación está, es a que entendamos el saber del ser, ¿sí? No el saber del estudiante que va a presentar un ICFES, porque entonces si no presenta el ICFES ya no sirve lo que le digo, no, es que le voy a enseñar para que sea un buen ingeniero y si no, y si por cualquier razón no puede ser ingeniero, entonces se perdió el tiempo, no, pero si yo pienso en que lo que le enseña a él lo convierte en un mejor ser, o sea, o bueno, no sé si mejor, le fortalece su ser, en ese momento la pedagogía tiene un poco más de sentido. Marce, ¿cómo vas? Tener la iniciativa de un autoaprendizaje de poder indagar todas las situaciones sin dejar al lado la herramienta que nos viene un docente clave. Eso es totalmente cierto, y el hablar de herramientas, ¿no? Tal vez yo pensaría que ese término docente que tú usas es válido, obviamente, en términos institucionales, pero de todas las personas, ¿sí? En este momento yo no tengo un título que diga que soy profesor, por ejemplo, de todos ustedes. Tú nos haces ese comentario y nos estás enseñando a todos, nos estás poniendo a reflexionar y nos estás dando una herramienta. ¿Cuál es la herramienta tuya? En este momento, el comentario que acabas de hacer, ¿sí? Entonces, ese autoaprendizaje que lo desarrollamos o no, dependiendo de si queremos o no hacerlo, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón. Simplemente yo lo complementaría diciendo que no esperemos que un docente nos dé las herramientas. Todo nos da las herramientas. Cuando un noticiero nos dice algo, nos está dando herramientas. Cuando un familiar, un compañero de trabajo, cualquier persona nos está dando información, nos dice, lea esto, vea esto, escuche esto, nos muestra un ejemplo de su vida, en ese momento ya estamos aprendiendo. Y estoy totalmente de acuerdo, ese término de la iniciativa. Y si le queremos dar un peso más filosófico, recordemos lo que hablábamos también hace 15 días con el cuento de la autonomía en Kant.
O sea, yo no aprendo porque quiero un número, yo aprendo porque quiero un ser autónomo, un ser capaz de tener esa iniciativa de la que tú hablas. Bien, entonces muchas gracias por tu aporte, igual ahí sigo atentos para que los demás también, ya para ir eh, ordenando un poco las ideas, entonces les agradezco estar por ahí, estamos hablando de educación, estamos hablando de cómo podemos generar un escenario educativo un poco más pertinente. La palabra utilidad no me gusta en este caso, pero cuando Freddy hablaba hace unos minutos del negocio, un negocio que busca utilidades, ¿sí? Y tal vez si nos vamos a ese término, en la educación buscamos utilidad. Buscamos que lo que yo le diga al estudiante, o lo que mi papá me diga, o lo que yo le diga a mi hija, o lo que a mí me diga un compañero, tenga algún tipo de utilidad. La pregunta sería en este caso entonces, ¿qué es la utilidad educativa? ¿Sí? Seamos realistas, sí, estamos en un negocio, pero no satanicemos la palabra negocio, más bien adaptémosla y digamos, estamos en el negocio de la educación y queremos utilidades. La pregunta es para ustedes, compañeros profesores que veo por ahí, compañeros ex estudiantes que hay por ahí, que me alegra mucho ver por ahí, familiares también, ¿qué es utilidad? ¿Cuál será la utilidad a la que le debemos apuntar? ¿Sí? Mientras vamos pensando y de pronto nos comparten algunos comentarios, yo voy cerrando entonces esta parte diciendo lo siguiente. Para mí la respuesta ante la necesidad de transformar nuestras pedagogías o nuestra pedagogía está en la exigencia, ¿sí? Pero una exigencia que sea capaz de llevarme al extremo. Entendamos que ese exigir es llevar al extremo algo, ¿no? Entonces, es llevar al extremo. Yo, Andrés Rodríguez, puedo quedarme en una zona de trabajo válida que me permite estar cumpliendo con los requerimientos institucionales, bueno, no sé, pero yo me exijo porque leo sin que nadie me diga, porque escribo sin que nadie me diga, porque le cuento a los demás sin que nadie me diga, ¿sí? Y es algo que todos deberíamos hacer. Y esa exigencia, entonces, debe ser por parte del ser estudiante, del ser coordinador, del ser rector, del ser profesor, del ser padre de familia. Y ese ser, entonces, lo que hace es decirnos, bueno, si me exijo o si le exijo a los demás, me debo exigir, ¿sí? Recordemos que hablábamos llamado alteridad. Entonces la alteridad reconoce al otro. Entonces yo soy muy bueno para exigirle al otro y lo reconozco. Y eso hace que éticamente, en teoría, esté actuando bien porque reconozco al otro. Pero cuando lo reconozco solo para exigirle y se le olvida ese, o se me olvida ese yo, estoy cambiando alteridad por egoísmo. En términos éticos, eso sería bueno, porque me preocupo más por el otro que por mí. Pero si lo miramos en términos pedagógicos o en términos de la propuesta que yo les quiero hacer, estamos actuando mal. Y ahí sí me parece que tal vez suena fuerte el término, pero es cierto, cuando yo me encargo, yo invito a que seamos egoístas. Y egoístas en el término de exigirme primero a mí, ¿sí? El egoísmo, ese ego como yo, me está diciendo, soy yo el que debe exigirse, ¿sí? Y si soy egoísta exigiéndome a mí, ahora sí voy a aprovechar la alteridad y ahí tomo lo que acaba de escribir Marce, busco un recurso para exigirle al otro también, ¿sí? Y para exigirme. O sea, esa exigencia a partir de los recursos. Ahí, y no les voy a mostrar mis apuntes porque están muy desordenados, pero en esta parte final planteo que ese ser es el que es capaz de encontrar, imaginemos un esquema en el que tenemos un punto central y hay un triángulo, y en ese punto central tenemos al ser humano, al hombre, a la mujer, al sujeto que se está formando. Eso es lo que tenemos que... No estamos hablando de un ser llamado ingeniero, o un ser llamado profesor, o un ser llamado matemático, o un ser llamado historiador, o un ser llamado antropólogo, no, es un ser. Ese ser tendrá entonces una concepción dentro de un contexto y ese contexto está, por este lado, va a tener muchos recursos, ¿sí? Entendidos de muchas maneras, recursos no vistos simplemente como lo material, sino recursos de vida, recursos de enseñanza, recursos de muchas maneras, y esos recursos deben responder a las necesidades que se tienen, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, en ese momento, cuando yo combino recursos y necesidades adecuadamente, creería yo que estaría encontrando algo que es muy difícil encontrar en la educación y es la pertinencia, ¿sí? En la casa estamos buscando enseñar lo que el muchacho, lo que creemos que los niños o nosotros necesitamos, ¿cierto? El profesor plantea lo mismo. Yo estoy seguro que ningún profesor llega al colegio o a su salón de clases a decir, voy a enseñarles algo inútil a mis estudiantes hoy. No, todos buscamos, estamos convencidos de algo y es que lo que les vamos a enseñar tiene utilidad, pero debe haber un punto en común, ¿sí? Y yo reitero, la invitación es a construir un ser exigente que sea capaz de ser disciplinado,
lo que acaba de escribir Marce, un ser que sea capaz de autoexigirse, un ser que sea capaz de tomar decisiones, ¿sí? Eso es clave, el ser como alguien capaz de tomar decisiones, un ser autónomo, un ser que es capaz de tomar todo ese tipo de escenarios. Yo creo que podríamos cerrar la charla o esta parte de mi intervención resumiéndolo en algo muy sencillo, y es que yo creo que más que saberes e incluso más que competencias, la educación debe buscar realidades antropológicas, ¿sí? E ideales antropológicos. ¿Qué tipo de hombre necesita el mundo? Y no desde lo profesional, no desde lo laboral, no desde lo cuantitativo. Y no porque no importa, insisto, sino porque es que todo eso se va a dar como consecuencia de algo. Y ese algo que es tener un ser capaz de exigirse, capaz de entender su devenir y sobre todo capaz de ser parte de esa dialéctica que es parte de un contexto que tiene unos saberes y que le genera algún tipo de poder. Bien, esta sería más o menos mi intervención. Les agradezco a las personas que han estado durante la charla. Los invito a que pues me den sus comentarios si hay alguna pregunta. Les recuerdo que entre semanas estamos haciendo pues teniendo unos espacios de conversatorio vía Zoom que ya les estaré comentando. Hay una pequeña sorpresa para esta semana. Paulita entonces nuevamente nos escribe, la utilidad de la formación de seres ilustrados con la característica de enseñar, uy, qué bien, de aprender dependiendo del contexto en que se desarrolle, clave, y ese término, me encanta ver a Kant ahí metido, ilustrados, los seres ilustrados, como aquellos que utilizan la razón para crear, para generar. En una de las primeras charlas, bueno, no, en la primera charla, yo hablaba de cómo una de las características que debe tener el ser humano del siglo XXI es la creatividad, ¿no? Y esa creatividad, creo yo, y creo que Paula de alguna manera está de acuerdo con eso, es una consecuencia del utilizar la razón, ¿sí? Entonces, cuando Marcia habla de la exigencia, cuando Paula habla ahora de la ilustración, estamos dándonos cuenta que sí, que estamos apuntando a lo mismo. Un hombre que sea capaz de utilizar su razón para tener la autonomía y no tener que esperar que alguien más les dé las respuestas y a veces las preguntas frente a la realidad que lo rodea. Amarse, no sé si te interesa, y ahorita que me hablas de ahí de la exigencia y la disciplina, es clave. Yo te invitaría a que leas algo de Foucault, o sea, la concepción que tiene Foucault de lo disciplinar, y puede que complemente un poco esa idea que tienes, que es clave, pero que es bueno trabajarlo. Si quieres me escribes o algo y te paso los textos que creo que te pueden servir para fortalecer esa idea. Con Paula, pues nada, seguir con Kant. Espero que ya con Aurora vayamos avanzando. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, muchísimas gracias por haber estado ahí. El video estará por acá para que lo sigamos compartiendo y sigamos aprendiendo. Estoy atento a preguntas, dudas, inquietudes y obviamente los valiosos aportes que ustedes tienen. Y si hay alguna propuesta de tema para una próxima oportunidad, pues estaré muy atento. Bueno, un abrazo grandote a todos y nos vemos en la próxima.